debemos condenar y condenamos. En el capítulo anterior vimos los detalles que hacen que la sentencia de La Manada haya sido un proceso totalmente irregular, a la vez que mundialmente mediático. ¿Qué consecuencias ha tenido toda esta movilización? Hagamos un análisis. Años de prisión e inhabilitación judicial para... La primera víctima de todos estos acontecimientos ha sido la verdad. Una sociedad que desprecia la verdad es una sociedad enferma. Con la muerte de la verdad caen en cadena otras fichas como el Estado de Derecho, la independencia de la justicia, la división de poderes y la libertad de expresión. Ya hemos visto el linchamiento sufrido por el juez González por el sentido de su voto particular. Otro caso sangrante de estos abusos del pensamiento único lo encontramos en la persecución sufrida por José L. Sánchez, director de La Tribuna de Cartagena, que se atrevió a publicar un artículo titulado Yo no te creo, defendiendo las tesis del sexo consentido. Fue criticado en todos los medios de comunicación, su foto fue expuesta en carteles en la vía pública, fue linchado en redes, perseguido y agredido en Cartagena, su ciudad. Y es que, en estos tiempos de una sociedad tan hiperconectada, una vez puesta en marcha la maquinaria de la propaganda, todo aquel que se manifieste al margen de la tesis dominante será tomado como enemigo. La censura ya no la ejercen ni el gobierno ni el poder económico, sino grupos de decenas de miles de ciudadanos que no toleran una idea discrepante y que son capaces de linchar a cualquiera. Ellos ejercen su papel de turbamulta convencida por la emoción, no por la argumentación. Constituyen la verdadera tropa hacia la sociedad del pensamiento único. Con el revuelo de la sentencia temblaron los cimientos de la división de poderes, elemental en todo Estado democrático. El propio ministro de Justicia se atrevió a cuestionar el Poder Judicial, ocasionando la reacción de las asociaciones de jueces. Intentando romper de manera radical la división de poderes y además con unas declaraciones que, permítame, efectuadas por el ministro, que son simplemente alucinantes. Jaleadas por esta ola de indignación, las asociaciones feministas se lanzaron también a amenazar a los jueces disidentes de sus tesis. El caso de La Manada todavía está por dirimir. Los graves defectos de forma y de fondo de la sentencia han dado pie a la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y estos están todavía pendientes de resolución. ¿Nos enfrentaremos a una segunda ola de indignación mundial ante el nuevo veredicto? Serán libres, serán imparciales y estarán no sometidos a presión los jueces del siguiente tribunal, el siguiente estadio al que tenemos que llegar, teniendo en consideración lo que ha ocurrido en este caso. La Ley Integral de Violencia de Género es una ley discriminatoria que, por atentar contra los derechos fundamentales del sexo masculino, tiene efectos negativos en el conjunto de la sociedad, y especialmente sobre la unidad familiar. No protege a la maltratada y desprotege al resto de los componentes de la familia, incluyendo ancianos y niños. Tampoco protege de la violencia a las personas que formen familia homosexual. En sus 14 años de existencia, la ley se ha mostrado completamente ineficaz, ya que no ha logrado disminuir mínimamente el promedio de mujeres que mueren cada año a manos de su pareja o expareja. La cifra ha permanecido estable en torno a 60 mujeres al año. El ataque continuo de los medios de comunicación y la indignación de las masas por el caso de La Manada ha dado nuevos bríos al feminismo institucional para reclamar los 200 millones presupuestados en el Pacto contra las Violencias Machistas. Un pacto que ahonda todavía más en el espíritu de esta ley fallida. El nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez, desde su situación provisional, ya está apuntalando con fuerza el núcleo duro de estas políticas de Estado. Bajo la apariencia de una frase inocua como esta, ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres definidas en el Convenio de Estambul, se esconde una de las propuestas más terribles de este pacto, aunque no la única. Cualquier mujer, no necesariamente pareja, podrá denunciar a un hombre por hechos supuestamente cometidos en lugares públicos o privados sin que el hombre pueda hacer uso de su presunción de inocencia. Las denunciantes tendrán entonces acceso a 6 meses de paro prorrogables, como mujeres maltratadas.
Podemos hablar, sin miedo a equivocarnos, de un apartheid de género en el que se monetarizan los derechos fundamentales del sexo masculino, convirtiéndolos en avalorio intercambiable por ayuda económica para la mujer. A consecuencia del revuelo y la indignación social, todo el arco parlamentario que ocupa el Congreso de los Diputados se ha tomado en serio la necesidad de un nuevo cambio en el Código Penal para que toda la relación no consentida sea considerada violación. Se habla de establecer las leyes de consentimiento afirmativo, lo cual quiere decir que si una mujer no dice explícitamente sí a una relación sexual, se tratará de una violación. The fact that that was campaigned for by feminists, that men should go for consent classes, that we should have consent written down like an illegal document. Sex, it belongs to the non-verbal realm. It belongs to the realm of the body. Okay? That right now, when you have this overbearing kind of, the fascist intrusion by authority figures into declaring these are the rules of sex, you must transfer every possible sensory impulse or sensation into words. I mean, it's almost ridiculous. It's almost like we're reading a satire. Okay, you need a Pope or a Swift, to deal with the limited mentalities, of these commissars, of government and of universities who dare, to intrude into young people's social and sexual lives. How dare they? They're vampires, It's up to young people to rebel. Young people must rebel and say, get out of our sex lives, Exactly the way my generation did. Right. Como ya vimos en el capítulo anterior, el Código Penal actual le da validez de prueba a la palabra de una mujer en este tipo de delitos, siempre que se cumplan los 3 requisitos fundamentales de persistencia en la incriminación, ausencia de contradicciones e inexistencia de razones espurias para denunciar. Esto quiere decir que con el actual Código Penal en la mano, una mujer puede afirmar que no dio su consentimiento en una relación y será creída. Abordar ahora una reforma del Código Penal en estos delitos, además de ser populista, entraña el riesgo de que se legisle a peor contra los derechos humanos, dejando caer esas 3 barreras antes mencionadas, lo que equivaldría a darle credibilidad automática a la palabra de una mujer. Este tipo de legislación conducirá a nuestra sociedad a una destrucción mayor de lo social y de lo afectivo. Sí, pero dado el clima que se está viviendo en España con todas estas cosas, porque ya ha habido varias, se han abierto unas diligencias, se les ha retirado el pasaporte, es decir, las cámaras no coinciden con lo que la menor cuenta. La menor ya ha denunciado previamente varias agresiones que resultaron ser falsas. La menor tiene antecedentes por estas cosas que nos ha contado Nacho y sin embargo a estos chicos se les ha retirado el pasaporte, no se les deja salir de España, no pueden dar su concierto que tenían y hay que seguir el protocolo. Porque, claro, estamos viviendo en un clima en que, aunque los mozos no se crean lo que ha pasado, han de seguir el protocolo. De celo por Hombre, parte de las autoridades vamos a ver, judiciales. Málaga, Feria de Málaga, se les detiene. Finalmente, la joven cuenta que era mentira. Ahora está imputada, 10 meses de condenada ya, 10 meses de cárcel por simulación de delito. Pontevedra, la joven dice que 10 la agredieron sexualmente. Finalmente, dadas sus contradicciones, reconoce que se lo inventó. Ahora está sentada en el banquillo. ¿Estás diciendo que hay ahora mismo denuncias por un efecto contagio? Por supuesto, y todo esto después de lo de la manada. La peregrina de Lugo, lo mismo, la habían agredido brutalmente 2. Incluso con lesiones apareció. Finalmente reconoció por todas sus contradicciones que era falso, pero tenía lesiones. Si no llega a reconocer que es falso, los médicos del forense, los forenses del juzgado hubiesen dado credibilidad a la declaración de esta peregrina. Me estás haciendo ahora un listado de falsas denuncias. ¿Quieres que siga Tenerife? Otra. Pero habrá otras muchas que no son falsas, por supuesto, y que evidentemente ¿qué está pasando? Por supuesto, pero ¿qué está pasando? O sea, si queréis yo también digo yo sí te creo, hermana, o el Me Too famoso para ser políticamente correcta. Pero es que ¿qué está pasando, hombre? Historias desgarradoras que se unen a una impactante puesta en escena. Cada modelo es posada a un hombre con máscara de cerdo para simbolizar a su agresor. Para mí, personalmente, el feminismo es una manera de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, dada que la desigualdad femenina es mayor que la masculina. Que la mujer consiga la igualdad con el hombre y verse esa igualdad un poco más en la vida social que tenemos actualmente. Es un movimiento que proclama la igualdad entre hombres y mujeres.
Se dice que del patriarcado que es el sistema de opresión más perfecto que hay. Yo también lo creo, porque se incardina en nuestras subjetividades, se hace uno con nosotros y también con nosotras, y verlo, echarlo fuera de nuestras vidas es especialmente difícil. Heteropatriarcado es un término acuñado por el movimiento feminista para visibilizar y explicar los sistemas de dominación a los que estamos sometidas. Porque el capitalismo no podría existir si no estuviera basado en esa fórmula perfecta en la que las mujeres nos juntamos con los hombres para crear unidades familiares de producción y consumo y de reproducción de la mano de obra. No creo que haya células que sean masculinas o femeninas, puesto que masculino y femenino son ya conceptos biopolíticos de alguna manera. Beatriz Preciado es filósofa y profesora de teoría del género. Critica la división entre masculino y femenino que establece la tradición heterosexual. Acabamos de escuchar un resumen de las claves de las nuevas teorías del feminismo de cuarta ola. El patriarcado omnipresente como algo que hay que expulsar de nosotros. El marxismo cultural aplicado al sexo. El hombre como clase explotadora y la mujer como clase explotada. El ataque a la familia como unidad básica que sostiene el heteropatriarcado. La lucha contra la heterosexualidad y la maternidad. Este feminismo, autodenominado radical porque dice apuntar a la raíz del problema, denosta los principios básicos del feminismo de equidad, por considerarlo dócil y anticuado. El feminismo de cuarta ola ha sido alimentado desde sus inicios por los grandes capitales mundiales, la familia Ford, George Soros, Goldman Sachs. Ellos aprobaron la creación a principios de los años 80 de las primeras cátedras de género en las universidades estadounidenses. De estas cátedras y de las que le siguieron en Europa y Latinoamérica han salido prácticamente todas las ideólogas de género de esta cuarta generación. Lo que se pretende ahora es una verdadera revolución social que acabe con los cimientos de la sociedad como la conocemos. And there was a fair push for political correctness, especially in the early part of the 90s, but it got pushed back down and disappeared and went underground. It went underground is more accurate, and then it's just come back with a vengeance in the last 5 years. And I think it's partly because we have all these radical left political activist departments at the universities, women's studies being at the top of the list, that have done nothing for the last 30 years. It's even longer than that now. It's almost 40 years. 30 years, let's say. Have done nothing but produce a never-ending stream of ideologically minded counter-civilization political activists. And that's all subsidized by tuition and by the public purse. And that's another thing we really got to ask ourselves, is why the hell are we subsidizing revolution? Why are we doing that? It's crazy. And it's dangerous. It's dangerous. Una sociedad que es considerada por el feminismo como intrínsecamente heteropatriarcal y capitalista. Lo más nocivo ahora para la libertad de la mujer es la familia y la maternidad. Solo destruyendo a la mujer como tal y todo lo heterosexual, la mujer podrá ser liberada de sus cadenas. Por lo tanto, para alcanzar la revolución es preciso alimentar hasta el infinito la guerra de los sexos. Ha llegado la hora de buscar estrategias de autodefensa feminista para defendernos, porque ellos no nos defienden y porque ellos no entienden ni lo que es la violencia ni lo que significa tener miedo. Hoy os dejamos con una frase de Simone de Beauvoir: toda opresión genera un estado de guerra. Así que ya sabéis, es una guerra. ¿Qué retos podrían tener el feminismo sin que se vea de alguna manera o caer en el marxismo cultural que usted menciona? Para no caer en el marxismo cultural, lo único que tienes que hacer es no plantearlo como una lucha entre explotadas y explotadores, sino como una lucha de todos tenemos que salir adelante juntos o no vamos a salir. El machismo no es una cuestión de hombres, el machismo no es cosa de hombres, el machismo es cosa de hombres y mujeres. Y el feminismo es cosa de hombres y mujeres. La solución al futuro de la sociedad es una cuestión de hombres y mujeres. Luchando no, o sea, y enfrentando tampoco.
Y esa dialéctica marxista de explotados contra explotadores es absolutamente falsa. Es muy útil para la política porque te permite manipular a los explotados y criminalizar a los explotadores y así te votan y puedes prometer paraísos y todas estas cosas. Pero creo que hay que tener personalidad y que no te importe que te confundan si lo que estás intentando es no dejar que ensucien una lucha que en su momento fue necesaria porque no votábamos, porque no accedíamos a las universidades y creo que todavía hay mucho por hacer. Lo que se está creando ahora mismo es una... bueno, son muchedumbres solitarias, ¿no? La materialización de la guerra entre los sexos cambiará la historia como lo hemos conocido, ¿no? Se está creando una sociedad que es trascendentalmente diferente de las que ha habido antes. La soledad es el estado más común del sujeto del mundo moderno, el estado de soledad, ¿no? O sea, todas las estructuras, las instituciones que han mantenido la vida comunitaria, la vida social, están desapareciendo. O sea, desaparecieron la comunidad vecinal, los vecinos, que eran... y ahora está desapareciendo la familia. En 1995 se produce la conferencia de Beijing. La ONU había hecho ya varias conferencias sobre la mujer, pero a la conferencia de Beijing se le da una importancia decisiva, ¿no? 189 países participan en ella. Lo cierto es que Beijing inaugura una nueva etapa en la que las políticas de género ya tienen una proyección mundial, es decir, planetaria, ¿no? Y la guerra de los sexos. Y la necesidad de, digamos, devastar la sociedad civil y hacer que los estados tengan cada vez un poder más espeluznante, ¿no? Entonces, ese es el trasunto y no otro de la guerra de los sexos. No hay nada detrás de lo que nos están vendiendo que tenga que ver con ninguna emancipación de las mujeres, con ninguna superación de algún problema histórico que tenemos, ¿no? La guerra de los sexos no es solo una ideología, es mucho más. Tampoco es un error, no es un error perverso. Es una, digamos, una elección, ¿no? La ley de violencia de género es una potenciación espeluznante de los mecanismos de enfrentamiento y, por lo tanto, de la violencia entre los sexos. Quizá ahora podamos comprender mejor cómo la sentencia de la manada ha podido alcanzar tanta repercusión internacional en un mundo tan supuestamente patriarcal. Para poder organizar una campaña de alcance mundial es necesario contar con dinero, organización, así como con la connivencia de la política y de los medios de comunicación. Veamos algunas cifras contrastadas de este feminismo anticapitalista. En esta tabla aparecen diferentes organizaciones promotoras de la ideología de género y que son financiadas millonariamente por la Ford Foundation, por la JP Morgan, por Rockefeller Foundation o por el Fondo Monetario Internacional y por la ONU, entre otras. El hecho de que estemos publicando toda esta información no nos convierte en homófobos. Cada persona es libre de vivir su sexualidad según la sienta, pero debemos denunciar la utilización de la ideología de género para servir a los intereses del Estado por encima de los intereses del individuo. Pero conozcamos algunos datos en España. En la siguiente tabla publicada en el BOE podemos ver las subvenciones del Ministerio de Sanidad a diversas asociaciones y organizaciones para el año 2007. Encontramos que el mayor beneficiario de dichas subvenciones ha sido la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, con casi 89.000 euros. Más del doble que Médicos del Mundo, y 7 veces la cantidad recibida por la Asociación Española contra el Cáncer. En esta otra tabla podemos comprobar las ayudas europeas para la lucha contra la violencia de género. Para España, en el año 2012, la cantidad fue de 24.000 millones de euros. Este dinero sirvió para ser distribuido entre las asociaciones feministas, habitualmente afines al PSOE. Muy poco llegó a su destino final, que no era ni más ni menos que las casas de acogida y la verdadera maltratada. Lo elevado de esta cuantía queda de relieve si se comparan esos 24.000 millones con los 17.000 millones de presupuesto anual que gestiona la Comunidad de Madrid. Esto convierte a este feminismo, que se dice marginal, en un Estado dentro del Estado, con la capacidad económica, organizativa y mediática necesaria para mover a las masas y manipular cualquier tipo de información. Nuestra pregunta ahora es, ¿en esta lucha en el nombre de la igualdad no se estará acabando con la libertad del individuo? Y en esta desigualdad, el patriarcado un día caminando por la calle se encontró con el capitalismo, se enamoraron, se acostaron la primera noche y a la mañana siguiente se casaron por la iglesia.
As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. You're thought criminal. Unorthodox loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth. Is the freedom to say 2 + 2 = 4. Clasp your hands behind your heads. Surrounded. Courage, strength, and youth are sacrificed. Who are There are thought criminals who maintain resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. You'll be a brother from the age of the thought police. 30 to 40 group, take your places, please. double plus goodness? Do you know, I don't think there's a single piece of meat in this, do you? You knew this would happen.